cada 8 de marzo, se presta más atención a las demandas, los derechos por los cuales están luchando y las conquistas muy trabajadas, muy forzadas gracias a una lucha constante, pero que naturalmente no son todas las que tendrían que haber obtenido, pero no desmayan en pos de esa lucha muchas mujeres, en representación de la mayoría, porque esa mayoría o la totalidad de las mujeres saben qué es lo que necesitan y encuentran en muchas luchadoras el proyecto para subirse en él y estar esperanzadas. Fue una conquista enorme el aborto legal y gratuito, esa ley que permitió que la calidad de vida de las mujeres, sobre todo las más vulnerables, pasa por una cuestión etaria, pasa por una cuestión económica, eran víctimas de no poder elegir, no poder decidir. Bueno, con la ley de aborto lograron tener una herramienta. Y a esa herramienta, no solo ahora, sino permanentemente la quieren cuestionar. Pero claro, ahora que lo hace este presidente que tenemos, el riesgo se agiganta, porque sobre todo esa sombra que se muestra gigantesca de este payasesco presidente atemoriza. Y ayer, bueno, dijo una barbaridad, hablando de que para él es un asesinato agravado por el vínculo y que lo puede demostrar desde una perspectiva matemática, dijo. Bueno, verdaderamente indignante, pero justamente en este día previo al Día de la Mujer y con semejante panorama de alguien que dice que va a hacer lo posible para que esta ley caiga, un militante de los pañuelos celestes en aquel momento, hablo del presidente Javier Milei, hoy agradecemos muchísimo la visita de un faro verdaderamente en nuestra comunidad, la doctora Mónica Rodríguez. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muy bien. Muchas gracias, Javier, por todo, por la claridad de lo que expresaste y un saludo a toda la audiencia también. Como integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal y Gratuito, supongo que aquella noche en la cual se votó a favor del aborto, pero ya incluso un par de años antes, cuando no se alcanzó pero se estuvo tan cerca, debieron haber sido jornadas de satisfacción enorme, pero eso no fue ningún punto final. Para nada. Nosotras en nuestra provincia y también obviamente todas las compañeras, no solamente en el país, sino también en América Latina, recordemos que las uruguayas, también las mexicanas habían accedido a una ley previamente también en Colombia, pero todas sabemos que conseguir una lei, lograr un derecho por la vía de la aprobación de un congreso no garantiza ni por en la totalidad, ni siquiera en un 50%, que esté asegurado y garantizado el goce de ese derecho. Porque generalmente, y nos ha pasado, no olvidemos que nosotras somos una provincia que tuvo la primera ley de salud sexual y procreación responsable del país en 1991. ¿Sí? Siempre recordamos a la diputada Gallego de Soto en su momento, que fue la que casi en soledad y acompañada por un pequeño núcleo logra esa ley. Pero justamente eso siempre nos demostró que cuando los poderes fácticos, los poderes reales, no solamente los diputados, los senadores o los gobernadores, sino los poderes atrás de los aparentes poderes de la democracia activan para negar ese derecho, hicieron lo suyo. Y esa ley pasó casi durante 10 años colocada en un rincón.
Nosotras lo reconocimos porque nos tocó casi 10 años después trabajar por obtener la ligadura de trompas y la vasectomía en nuestra provincia. Y ahí observamos cuánto se había olvidado de la ley anterior. También la ley de ligaduras y vasectomías tuvimos que, y todavía tenemos que trabajar y enfrentar grandes poderes que van desvirtuando lo que la ley garantiza. Entonces, con todos estos antecedentes, nosotros sabíamos, fue una gran emoción, y vos lo recordaste muy bien, fueron en 2 momentos, fueron 2 noches y 2 madrugadas en las que estábamos todas apretaditas. Ya empezaba casi la pandemia, estaba iniciándose los primeros casos en el mundo del COVID, y muy apretaditas y con mucho frío, escuchamos que habíamos obtenido ese derecho, pero sabíamos que eso era emoción, abrazos, alegría, festejo, pero seguir luchando al día siguiente. Y eso es lo que pasó en nuestra provincia. El Foro Pampeano inmediatamente, como venía haciéndolo en forma sistemática, porque hemos siempre trabajado cercanamente al Ministerio y a las autoridades de salud, porque siempre dijimos que teníamos que luchar por un aborto seguro, aunque no tuviésemos ley, y nos apoyábamos en el artículo 86 del Código Penal, que ya desde 1921 establecía que no era punible el aborto por causales, causal violación o causal salud. Uh-huh. Con esas 2 herramientas trabajamos durante muchos años antes con el Ministerio de Salud, en diferentes condiciones, obviamente, pero a partir del año 2018 las autoridades de salud abrieron magníficamente sus puertas y empezamos a trabajar con un protocolo que reemplazó un protocolo anterior restrictivo, y empezamos a trabajar con un excelente protocolo. Por lo tanto, cuando llega la ley, muchos de los equipos de salud que todavía están trabajando ya estaban organizados y trabajando. Teníamos la medicación en forma gratuita en los hospitales, se atendía por causales, pero obviamente tener una ley, primero, amplía el marco normativo, le explica a la gente y le explica a los equipos de salud cómo se deben manejar en estas circunstancias, y además la ley 27.610 es una ley muy operativa, le decimos nosotros, porque te explica en cada caso lo que hay que hacer y cómo se debe comportar, y da muy buenos marcos normativos y prácticos. Entonces, el poder simbólico, y que parece que estuviese hablando de arcoíris, pero no, el poder simbólico que tiene una ley también es importante. Y esto es lo que, con sus dichos, el gobierno actual, y no solamente el gobierno, recordemos a Venegas Lynch, recordemos a las diputadas de La Libertad Avanza, recordemos también que hay un sector de la población que también ha sido captado por diferentes vehículos para oponerse a que las mujeres tengamos este derecho. ¿Qué decimos? Que es la garantía de un aborto seguro. Porque también decimos que el aborto no lo inventamos ni las feministas, ni tampoco lo inventó un gobierno aprobando una ley. El aborto es una realidad histórica en la vida de las mujeres. Lo han tramitado diferentes culturas y se viene tramitando desde hace décadas y siglos, casi te diría, ya que estamos en el siglo XXI. Lo que siempre eran circunstancias de vergüenza, de ocultamiento, de secreto. Nuestras abuelas, nuestras tías, en nuestras familias tenemos historias, y también tenemos muertas por abortos inseguros. Por eso no inventamos el aborto, pero sí demandamos y luchamos por abortos en condiciones de seguridad para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar. Notablemente descripta por tu parte, como siempre lo haces, esta herramienta para vivir mejor, que es esta ley de aborto. Porque, y acá quiero que tu capacidad docente la pongas al aire, porque digo, ahora que este energúmeno dice que se trata de
un asesinato agravado por el vínculo, vale decir que es una ley que lo único que permite es justamente esto que vos decías, que es que ese aborto sea con seguridad. Pero las estadísticas también demuestran que aquellas mujeres, sobre todo digo los sectores más vulnerables, etariamente sobre todo, que lo que tienen es la oportunidad de elegir. Y si eligieran no abortar, se las va a acompañar a partir de esta ley, justamente también, ¿no? Sí, por supuesto. Primero que, como bien vos decís, lo que es notable es que a partir de esta ley, las personas pueden decidir continuar o no. ¿Por qué? Porque no es un trámite automático. Cuando está bien implementada, y ahí está el secreto de la consejería en los derechos sexuales y reproductivos, la persona es recibida, pero ya con un equipo de salud que no parte desde el prejuicio, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy pedestre, ¿verdad? Sí, sí. Antes venía una persona y decía, creo que estoy embarazada, se le hacía un test, un estudio y daba positivo. Automáticamente, ¿qué se le decía? Felicitaciones. Hoy en día se le ha enseñado a las personas y a los equipos de salud que lo primero que tienen que hacer es preguntarle a esa persona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís con esta noticia? Y acompañarla. La consejería no es automáticamente decirle, bueno, tenés este derecho, podés... No, es acompañarla en ese proceso, que ahí está lo que creo que es el error gravísimo de este presidente, que además habla en contra de una ley y que es absolutamente debatida, fue y es constitucional, porque respetan los marcos de la Constitución argentina. Lo que se trata es de saber si esa persona tiene o no un vínculo con ese proceso. ¿Por qué? Porque la maternidad no es meramente un hecho biológico. Exacto. La maternidad puede no haber sido esperada, puede no haber sido deseada, pero sí es construido en un proceso. En ese proceso, esa persona, y en ese diálogo y en ese acompañamiento, la persona puede percibir si tiene un vínculo o quiere o decide tener un vínculo con esa gestación. Cuando no teníamos ley, las personas que no por diferentes razones no sentían que podían tener ese vínculo, abortaban en condiciones de extrema inseguridad. No importaba. Nuestros abortos en la provincia de La Pampa no han cambiado de cantidad en décadas. Eso significa que antes y ahora, no porque tenemos ley, abortan más. Simplemente abortan el número de personas que no logran tener o no pueden tener ese vínculo con esa gestación. Entonces, lo que nosotras interpretamos es que con esta posibilidad se amplía el marco. Ya no es en silencio, ya es acompañada. Toma una decisión pensada, meditada, nadie la va a apurar. No tiene por qué explicar qué es lo que siente o no cuando está dentro del parámetro de interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. Que es hasta la semana 14 inclusive. Luego sí permanecen las causales, por razones de violación, abuso sexual o riesgo de vida o de la salud. Eso no se cambia el marco. Ahora, está acompañada, ya no es en el silencio, tampoco es en la publicidad, es en el acompañamiento, y para eso siempre decimos tiene que estar muy bien formado, capacitado y seguro el equipo de salud. Y ahí vuelvo al poder simbólico de una sociedad que acompaña, no que impone o que penaliza. Una ley, cuando está sancionada, como es esta, para que sea derogada tiene que hacerse a través de otra ley. No lo puede hacer el presidente por decreto, eso está claro. Pero sí me preocupa, Mónica, que todo lo que contaste previamente, lo que ocurrió con las leyes aquí en la provincia de La Pampa, cuando todavía no había, a través de la lucha del foro, surgido esta ley del aborto. Todas aquellas leyes que fueron pioneras en nuestra provincia y que sin embargo carecieron de aplicación.
o no de la aplicación que uno esperaba que tuviese. ¿No podría este presidente estar insinuando con todo esto que va a dejar de hacer cumplir la ley, por más que la ley no sea derogada? Nosotras alertamos, estamos alertas, por eso estamos movilizadas, por eso para mañana 8M, que es el Día de la Mujer Trabajadora también, y nosotras caracterizamos ese espacio de lucha como muy importante. También sabemos que en nuestro país es un día de defensa de este derecho garantizado, porque esa es la amenaza. Llamativamente, ni en el DNU, ni en la llamada ley ómnibus, recordemos que el DNU está vigente, la nombraron a la ley 27.610, pero sí nombraron otras leyes que tienen una fuerte conexión con esa ley. Por ejemplo, la de los laboratorios de producción nacional. Claro. Nosotros en este momento tenemos, porque fue una lucha también, tenemos 2 medicamentos que se pueden producir en el país, que de hecho se producen, que es el misoprostol y la mifepristona. Y hay un laboratorio nacional, 2 laboratorios que la tienen en el país, y uno es de producción nacional en una provincia cercana, en Santa Fe. Cuando vos afectás por una ley que fue derogada, recordémoslo, hay leyes derogadas o puestas en cuestionamiento por el DNU, pueden afectar esa producción de medicamentos. Claro. Entonces, algo muy sencillo, nuestras mujeres van al hospital en este momento, a veces con obra social, la mayoría sin obra social, pero en general las mujeres con obra social o que se atienden en privado también van al hospital, porque no es solamente un medicamento lo que hay que recibir, es todo este acompañamiento que te decíamos, ¿sí? Y después te voy a dar algunas cifras que pueden ser la diferencia entre aplicar una ley o no. Y le dan la medicación, se va con la medicación, con la explicación, con el seguimiento. Entonces, sin tocar, sin nombrarla a la ley, les pueden estar afectando por los insumos, al no tener los insumos. Por otro lado, está afectada también cuando tocan la ley de los 1000 días. Recordemos que en casi un mismo proceso se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los llamados 1000 días, que es la 27.611, tienen números correlativos. En esa ley, que está orientada justamente a acompañar el proceso de las mujeres o personas con capacidad de gestar que quieren seguir ese embarazo, es un acompañamiento que brinda el Estado, ¿no? Este Estado que quieren disolver. Absolutamente. Y hacerlo manejar por parte del mercado, ¿verdad? Entonces, lo que en esa ley sí le cambiaron, pretendieron cambiar la textualidad, cambiar el texto. Borran a las personas con capacidad de gestar. O sea, ya muestran un prejuicio y una invisibilización de aquellas personas que portan útero, claro, pueden tener una gestación, pero que su identidad de género o su identidad no se correlaciona con mujer, no es una cisgénero, una mujer cis. En este caso la borran. Por el otro lado, ya no hablan de la persona gestante o del embarazo, hablan de la madre. Por el otro lado, avalan y casi lo están escribiendo legalmente que otros sectores, iglesias y o municipios, y ahí llamamos la atención, porque no todos los municipios están gobernados o están bajo el poder de sectores que son que propician el cumplimiento de estas leyes, aún en nuestra provincia. Exacto. Entonces, nosotras decimos, el municipio le da prerrogativas al municipio para controlar desde el momento en que se conozca la gestación, el seguimiento de la gestación de una persona, como ya sucedió o se intentó en Cava. Exactamente. Bueno, entonces nosotras, ¿qué decimos? La ley siempre la trabajamos en forma integral. Prevención, por eso también no tener educación sexual integral en las escuelas, en todos los niveles, y personal capacitado y currículo respecto de la información que se le deben llegar y la formación respecto de la temática del aborto a los jóvenes en los diferentes espacios formativos y a las edades
a las edades adecuadas, ya es un bloqueo a la prevención. Los métodos anticonceptivos que tienen que estar provistos por el Estado y garantizados. Las noticias son alarmantes de cómo ha habido un corrimiento de las obras sociales y cómo se recarga al sistema público de salud en ese aspecto. Y luego toda la implementación de la interrupción voluntaria legal del embarazo en condiciones. Números, te quería decir, ha disminuido marcadamente la mortalidad por la causal aborto en el país. Claro. Y en nuestra provincia hace más de 3 años que no es una causal de muerte en las mujeres jóvenes. Y llamativamente tampoco ha habido un aumento disparado de los abortos en aquellos territorios que ya venían haciendo un trabajo preventivo previo. Seguramente. Padre de la catástrofe social, este señor Milei, era lógico que en este escenario apareciera también con esta postura, ¿no? Sí, justamente nos da la sensación que es lo más alejado a alguien que habla de la libertad, pero no por la libertad de abortar o no, sino realmente lo que significa la libertad de la persona, la comprensión de la autonomía de las personas. Eso por un lado. Por el otro lado, propicia todo lo que sea el mercado. Acá una mujer siempre, los sectores poderosos económicamente, las mujeres que pertenecían a esos sectores tuvieron más seguridad que otras. Las muertas siempre las pusieron los sectores o que estaban silenciados y no podían comunicarlo a sus familiares, o las mujeres sin recursos. Cuando nosotras empezamos la lucha en el año 2005, la campaña 2006, Las Pampeanas, se morían 100 mujeres por año por la causal aborto. Siempre eran jóvenes y siempre eran pobres. ¿Qué pasaba? Las mujeres con recursos no abortaban, sí, pero abortaban en clínicas. Clarísimo. Siempre se habla de la marea verde, que fue aquellas 2 madrugadas que vos recordabas, que recordábamos. Creo que se impone la necesidad de un tsunami verde y seguramente va a ser mañana cuando las mujeres y las disidencias se junten, se manifiesten en este Día de la Mujer Trabajadora. Mañana hay paro de mujeres en todo el país. Y acá en Santa Rosa, ¿dónde va a ser la movilización, la manifestación, Mónica? Sí, convocamos, hay varias actividades, no sé si las voy a poder decir todas, pero a la mañana se presentan los petitorios, como siempre se hacen, a las autoridades provinciales y municipales. Luego va a haber una presentación del monitoreo que lo hacemos desde el foro en la universidad, en el primer piso, con el Observatorio de Género de la universidad y con la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque presentamos el monitoreo del año 2023 de cómo se implementa en la provincia de La Pampa esta ley. Buenísimo. Es un monitoreo social, porque las organizaciones sociales fueron convocadas para ello, y a las 18 horas ya nos convocamos a la plaza. Va a haber muchísimas actividades porque hay participación de un número muy interesante de grupos. Ha habido pintada de carteles, ha habido una muestra de un mapeo muy interesante, porque recordemos que en el Día de la Mujer también recordamos la tragedia de la violencia de género, los femicidios y los transfemicidios. Va a haber también presentaciones de textos, poesías, y luego aproximadamente leeremos el comunicado, el documento que hemos construido entre todas y todes, y luego marcharemos. La marcha se va a realizar como siempre, con nuestras banderas, con las banderas de todas las organizaciones, hasta el centro cívico y luego el regreso. Y después un festival. ¿Por qué? Porque muchas compañeras, algunas de ellas trabajadoras hasta altas horas de la noche, van a poder sumarse a este día. Y ahí hay artistas dispuestas a sostenerlo hasta que realmente hayamos disfrutado, nos hayamos abrazado y nos hayamos prometido seguir en la lucha. Como cada vez que la nombramos en este programa, Mónica Rodríguez, un faro. Y ella estuvo hoy con nosotros. Gracias por haber acompañado este momento. Gracias a vos.